Conocemos por abuso de materia tributaria una operación o varias operaciones cuando se involucra el uso o la implementación de uno o varios actos o negocios jurídicos artificiosos, es decir, cuando se crea un negocio artificiosamente, claramente se está definiendo que hay artimaña, trampa o deshonestidad, falsedad. Esto es porque se tiene una intención de fondo, sin cumplir con la intención verdadera de la empresa. Según el artículo 861 del Estatuto Tributario sobre la definición del abuso de materia tributaria, nos dice que uno o varios actos o negocios jurídicos artificiosos sin razón o propósito económico o comercial aparente son con el propósito de obtener provechos tributarios. Es decir, que cuando estamos hablando de un negocio jurídico artificioso, es cuando se crea la empresa y esta no cumple con su razón de ser por la cual fue creada, sino que su propósito en sí va a ser obtener un beneficio económico. Pero además, el artículo 861 del Estatuto Tributario nos dice que actos jurídicos o un acto jurídico o procedimiento a realizar por la empresa, esta pretende alterar y modificar artificiosamente los efectos tributarios. Se crean por un contribuyente o más contribuyentes, un socio, accionista o un beneficiario, con el objetivo de obtener un provecho tributario, es decir, con relación al pago del tributo. Como por ejemplo, la eliminación o reducción de un tributo, o el incremento del saldo a favor o pérdidas fiscales. También dice el artículo 861 del Estatuto Tributario que un fraude a la ley con propósito tributario significa un abuso en materia tributaria. También nos dice que los encargados de aprobar si existe este abuso son el comité o el colegiado que la DIAN asignó. No se constituye un abuso en materia tributaria cuando el contribuyente cumple con todos los requisitos establecidos en la ley. Estas prácticas en abuso tributario son altamente utilizadas en nuestro país. Por eso, el gobierno le dio facultades a las autoridades de fiscalización para que contrarrestaran toda esta problemática. En nuestro país, la institución encargada es la DIAN y para ello esta institución toma medidas como verificar la exactitud de las declaraciones, adelantar las investigaciones que se estimen convenientes para estimar la ocurrencia de los hechos, citar al contribuyente para que declare, exigir al contribuyente o terceros la presentación de los documentos reales, ordenar la exhibición y examen parcial de los libros, comprobantes y documentos tanto del contribuyente como de terceros para verificar la información y en general efectuar todas las diligencias necesarias para la correcta y oportuna determinación de los impuestos. En Colombia, la evasión de impuestos se castiga con cárcel. Esto está decretado en la ley 1819 de 2016. Aquí se contempló una pena privativa de la libertad para ciertos casos que impliquen la evasión de impuestos. En esta ley, el artículo 434A del Código Penal quedó de la siguiente forma. Entonces vamos a dar lectura al artículo que pues para este caso es de suma relevancia. Entonces dice este artículo: omisión de activos o inclusión de pasivos inexistentes. El contribuyente que de manera dolosa omita activos o presente información inexacta en relación con estos o declare pasivos inexistentes en un valor igual o superior a 7.250 salarios mínimos legales mensuales vigentes y con lo anterior afecte su impuesto sobre la renta y complementarios o el saldo a favor de cualquiera de dichos impuestos,
será sancionado con pena privativa de la libertad de 48 a 108 meses y multa del 20% del valor del activo omitido, del valor del activo declarado inexactamente o del valor del pasivo inexistente. Cuando hablamos del abuso en materia tributaria como tal, el concepto nació en la Ley 1607 del año 2012 con la idea de evitar que las compañías realizaran figuras que redujeran su carga tributaria. Con el tiempo existió la dificultad y la complejidad de la norma 1607 vista por las entidades, y lo que se hizo fue modificar en el año 2016 con la ley 1819. La idea siempre fue la misma y ha sido la misma, que es evitar la evasión. Si hablamos directamente de ese abuso en materia tributaria, estamos hablando de que es un caso de fraude, dado la intención que tiene la empresa o las personas de disminuir el pago del impuesto con figuras que directamente afectan al Estado, porque está el Estado dejando de recibir, y esa es una de las consecuencias que se tendría por el abuso en materia tributaria. La inexactitud de los impuestos cuando se presentan tiene una sanción porque estamos pagando menor valor del que corresponde. Vamos a hablar de ejemplos que están directamente implicados con el abuso en materia tributaria y siguen siendo un fraude. Lo que hablábamos, la palabra es fraude, y un ejemplo de esto es ventas y servicios que no sean registrados, ¿sí? Ventas que no sean declaradas en los impuestos, crear personal ficticio. Otra pues que se presenta aquí mucho en Colombia es que ya están creadas empresas directas que venden facturas para disminuir el costo de las compañías y de esta manera tener el registro contable y el documento que respalde ese costo. Otra de las digamos alteraciones que tendría es anular facturas de venta que ya hayan sido canceladas, que se hagan costos ficticios, pasivos ficticios o que no tengan soporte, y de esta manera descontarlos en la renta. Gastos pagados por la empresa personales, ¿sí? Que no tienen nada que ver con el servicio que presta la compañía o con su actividad económica. Esos son ejemplos que son dados como una configuración al abuso en materia tributaria. De las consecuencias ya hablamos que una de las consecuencias directas es que le disminuimos el ingreso al Estado, y de esta manera el ingreso se puede crear un déficit fiscal como nos encontramos ahora por la evasión alta que tiene el Estado, que se tiene a nivel ciudadano, de no querer cumplir con las obligaciones a cabalidad, y esto es lo que infiere en la consecuencia de un déficit fiscal. Más adelante hablaremos de las sanciones que tiene el abuso en materia tributaria, que están estipulados en el Estatuto Tributario.